donde se desataron las tormentas. Parece que ahora se disipó un poco, lo charlábamos antes del corte, pero bueno, ponemos ahora sí en contexto más en serio. Es lo que ocurrió, vemos en pantalla, en la República del Perú. Sin votos suficientes, el Congreso rechazó la moción que buscaba destituir a Castillo a meses de la asunción del actual presidente peruano, que responde al partido Perú Libre. El Congreso Unicameral de Perú rechazó ayer la moción de un grupo de legisladores, la cual había sido presentada por estos mismos, con el propósito de someter a juicio político y eventualmente destituir al presidente Pedro Castillo por la causa constitucional de incapacidad moral permanente. Al cabo de un debate que duró alrededor de 2 horas, se registraron 76 votos en contra de la moción, 46 a favor y 4 abstenciones, con 126 de los 130 congresistas totales presentes. Para que la moción prosperaba, se necesitaban al menos 52 votos, o sea, el 40% de los congresistas totales. No se llegó a eso, solamente se quedaron en 46 los votos a favor de un juicio político a Pedro Castillo. ¿De dónde vienen las acusaciones contra el presidente peruano? Bueno, en los últimos días la situación de Castillo se agravó radicalmente con la aparición de una serie de grabaciones difundidas por el programa Cuarto Poder, en la que el presidente aparece en su casa particular en Breña, en donde se reúne con diferentes políticos y diferentes representantes empresariales. La acusación va de que allí se traficaban o se deslindaban, mejor dicho, licitaciones abiertas, y eran reuniones informales no registradas protocolarmente como tiene que ser. Es algo que no puede hacer un presidente. Bueno, Castillo dijo que era algo personal, que no era nada referido a la presidencia. La acusación sigue estando, pero sobrevivió al intento de juicio político. Ahora, para hablar más en profundidad de este tema, para conectar con alguien que está en Lima, que está en Perú, que es estudiante de ciencia política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y además, hay que decirlo, es cofundadora del Partido Morado, que es parte de la oposición al gobierno de Pedro Castillo, no del lado derecha, ¿verdad? Pero a fin y a cabo oposición. Hablamos de Lisette Meléndez Vargas. Lisette, acá Esteban, de Cítrica en Argentina. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Esteban, ¿cómo está? Muchísimas gracias por el espacio y felicidades porque hoy es feriado allá también, ¿no? Sí, efectivamente, es feriado. Nada, seguimos trabajando hasta en feriado. No tenemos descanso, le metemos para adelante. Lisette, la política no descansa. ¿Cómo viste la votación? ¿Te esperabas este resultado, que Castillo sobreviviera a la votación? ¿Cómo lo viste? Pues mira, después que el domingo aquí los dominicales, las noticias principales, había una que se supone iba a ser una bomba, que iba a por fin traerse abajo este gobierno, en realidad fue pues humo, como aquí se dice, no había nada que sea comprometedor. Entonces ahí muchos comenzaron a decir, oye, fácil, esto no va a pasar, y tal cual. Se esperaba que hubiese más votos, creo, porque se tenían asegurados más votos, pero al final no lo lograron. Entonces, también hay que tomar en cuenta que las vacancias que han pasado antes en Perú son obras en 2 actos. En la primera pasa esto, que es como una amenaza, y en la segunda es cuando al final el presidente de turno es vacado. Antes no. Entonces, en este momento lo que va a pasar es que evidentemente se va a volver a armar en algún momento otro pedido de vacancia, y ya queda en el presidente la capacidad de poder hacerle frente y no volver a dar pues armas tan sencillas, ¿no? Porque al final esta vacancia la ha armado prácticamente él, les ha dado todos los motivos como lo que tú comentabas. De hecho, yo vivo a 2 cuadras de la casa esta que mencionan, de donde se reunía el presidente constantemente. Sí, en Breña, ¿verdad? O sea, él tenía reuniones informales donde aparentemente se hablaban temas de gobierno en una casa particular, lo cual es ilegal porque no está registrado, ¿no? Y fue así desde que empezó, ¿sabes? Cuando él empezó, en el discurso presidencial dijo que iba a convertir el Palacio de Gobierno en un museo. Entonces comenzó a reunirse en esta casa y le dijeron, la prensa, todos salieron a decirle, oye, pero tú no te puedes reunir en cualquier lado, o donde te reúnas tienes que comenzar a llevar un registro, Claro. porque es lo que compete. Y tuvo que volver a Palacio, pero aún así siguió reuniéndose en Breña, y justo se vinculó con este escándalo de esta señora que terminó ganando licitaciones por montos altísimos, por una diferencia mínima,
y se investigó más la historia y resulta pues que la señora tiene vínculos incluso con el presidente Vizcarra. Entonces, evidentemente ahí hasta ahora no ha dado explicaciones porque él dice que sus reuniones eran únicamente de a título personal, que no eran nada que estuviese vinculado con el gobierno, pero en realidad no es así. En realidad él sí tenía reuniones vinculadas a temas que claramente no eran únicamente de índole privada, pero igual lo que se tiene que hacer es investigar y habrá un resultado, ¿no? Quizá ahí lo mejor, lo óptimo sería utilizar, justo anoche tuvimos un space en Twitter con unos amigos, Sí. el impeachment, que sí está en el tema de la Constitución, pero aquí como la premura es vacarlo lo más rápido que puedan, pues no lo activan, ¿no? Lo que se esperaría es que lo activen. Claro, claro, acá en Argentina la vacancia es algo que no constitucionalmente no está adherido, por ahí algunos no diferencian impeachment, como bien decías vos, de vacancia. La vacancia es que el presidente sea justamente vacado, que salga del cargo. El impeachment es un proceso de juicio político, como ha pasado con Bill Clinton, como ha pasado con Trump, donde pueden continuar con Dilma Rousseff, pueden continuar ejerciendo el cargo mientras son investigados. Digo, es una situación muy sensible, pero se puede. Vos sabés, Lisette, que Pedro Castillo, bueno, para quien no está familiarizado, asumió hace muy poco, asumió en julio, van 4 meses, un poquito más de gestión, un presidente que en ciencia política, vos capaz, no, si sos estudiante, estás familiarizada, se llama el tigre de papel. Ganan en balotage, pero ese porcentaje que sacan no responde a su poder real. Le ganó a Keiko Fujimori, pero es un presidente, un outsider empoderado, que no tiene un poder concentrado, sino que está bien disperso y que tiene una oposición muy fuerte. ¿Qué hizo Castillo ante esto? ¿Cómo construyó poder? ¿Es cierto que se peleó con gente de su propio partido? ¿La oposición se aprovechó de esto? ¿Cómo está Castillo hoy a 6 meses de haber asumido? 6, 7 meses de haber asumido. Sí, creo que sería bueno hablar de un tema previo para Sí. entender por qué en Perú tenemos esta figura de la vacancia tan Total. permanentemente. Si recordarán, justo hablamos cuando recuerdas que estaba el presidente Sagasti, que entró porque previamente vacaron al presidente Vizcarra, y el Total. presidente Vizcarra entró porque previamente vacaron al presidente Kuczynski. Ujú. Entonces ahí empezó un camino en el país, por lo menos eso es lo que creemos unos amigos politólogos y yo, es que definitivamente en Perú se está teniendo un cambio de sistema. O sea, creemos que se está pasando de un semipresidencialismo a un parlamentarismo de una manera completamente diferente, porque antes se pasaba pues por un cambio constitucional y demás, pero ahora se está dando más porque el propio legislativo está reaccionando, diferentes situaciones están justo conjugando para que se dé, pero está pasando que el legislativo está comenzando a tener más poder, que está comenzando a decirle al presidente, mira, aquí te vamos a poner un pare de otra manera, Claro. que los mecanismos nos ponen en tensión, que nos lleva a una inestabilidad, sí, pero definitivamente está habiendo un cambio que seguramente se va a consolidar en los próximos años. Uh-huh. Eso es lo primero. Uh-huh. Lo segundo es que hasta ahora los presidentes elegidos no entran pues con una mayoría congresal. Entonces, en el caso del presidente Kuczynski, que fue el previo, la mayoría abrumadora la tenía la otra candidata, que es Keiko Fujimori, que de hecho hoy día está de luto porque su mamá acaba de fallecer. Y ahí había un tema, o sea, que desde el día 1 se empezó a decir, interpelaron al ministro Saavedra sin ninguna razón ni motivo. Y aquí fue igual, asumió el presidente Castillo y desde el día 1 ya había a quien interpelar. Y se comenzó a, ¿qué hacemos para hacerle frente, no? Ahora, el problema cuál es, que el presidente Castillo comenzó primero con un gabinete completamente de choque, gente primero que no estaba capacitada, personas que casi todas, excepción del ministro de Economía, la ministra de Mujer y el ministro de Salud, todos los demás ministros eran personas que iban en contra de poder mantener la estabilidad y de asumir la responsabilidad en medio de una pandemia. O sea, se la pasaban con otro tipo de discursos y de enfrentamientos, incluso entre ministros. Hubo todo un problema para ratificar al presidente del Banco Central de Reserva, y en todo este tiempo el presidente Castillo nunca decía nada o decía que no sabía. O sea, él nombraba a las personas, la prensa le sacaba, nombró a una persona que, por ejemplo, un caso que fue realmente vergonzoso. En Perú hace un año, debe ser, no, un par de años, un camión que trasladaba gas explotó, mató a personas. Este camión había recibido una autorización de una empresa y la persona dueña de esa empresa asume la secretaría que se encarga de verificar este tema dentro del Ministerio de Transportes. Wow. Imagínate el poco criterio para nombrar personas. Se lo sacaron en prensa, el señor tuvo que renunciar al día siguiente. Entonces, nombra gente que el ministro de Defensa,
el ministro del Interior, el abogado de su secretario del partido que está siendo investigado por lavado de activos y demás. Todo este tiempo el presidente Castillo se ha dedicado a nombrar a personas no capacitadas, salvo 3. Todo el resto de sus ministros, cuando hizo el cambio, ya bueno, hubo una mejora con la primera ministra también, pero se ha dedicado a nombrar a gente completamente incapaz. Y entonces él le daba motivos al legislativo para que pudiese hacerle frente a la oposición como tal. Y después, al momento de hacer el cambio de primer ministro a primera ministra, pues hubo una ruptura con su partido político, y ahí incluso por unas semanitas, me acuerdo que entre que llegó la vacancia y demás, decían seguramente su propia bancada va a jugar a favor de la vacancia, porque de hecho la bancada se partió al momento de dar el voto de confianza. Aquí se le da el voto de confianza al gabinete ministerial, lo nombra el presidente, luego hay un lapso de tiempo en el que tienes que ir al Congreso a que te den el voto de confianza, y miembros de su propia bancada no le dieron el voto de confianza. Y cuando luego la oposición interpeló a ministros de ese mismo gabinete, ahí sí dijeron, pero si ustedes le han dado el voto de confianza, ¿por qué ahora los quieren interpelar? Entonces volvían a jugar al revés. Entonces es toda una serie de inestabilidad, y así está el presidente Castillo. O sea, ahora, si nos preguntamos por qué, hay una lectura y es de dónde proviene, porque la lectura más básica es que es un ignorante que no tiene ningún tipo de capacidad, y creo que esa no es la manera, porque además se vincula mucho con el racismo, que es asculapado aquí. Es básicamente que viene de espacios sociales, y los espacios sociales en el Perú no tienen mayor desarrollo ni vinculación. Lo político tampoco al 100%, pero en lo político por lo menos el estar obligado a tener que pensar en un plan de gobierno y demás requisitos que uno necesita, pues te hacen pensar en cómo vas a gobernar. Él estaba en un espacio social, lo jaló un partido político, el partido del señor Cerrón, y lo puso ahí. Por eso es que el presidente Castillo no tiene idea de cómo gobernar, no sabe qué hacer. Por más que se lo explican, se vuelve a nombrar a gente así de impresentable. Entonces, lo que le toca ahora es pues buscar dentro de las fuerzas democráticas que sí quieren tener un diálogo a quienes quieren gobernar con él y gobernar bien. Porque si no, lo más seguro es que en un par de meses volvamos a hablar y ya esté nuevamente en vacancia o ya vacado. No, a ver, Lisette, es muy completo. Perdón, Lisette, dije bien. Sí. Había dicho Lisette. Es muy claro como lo explicás. A todos nos pasa lo que tuvimos chances de hablar con gente afuera de lo que pasa en nuestro país, sea Argentina hacia Perú, Perú hacia Argentina. Viste que no hay nada más feo que una persona te cuente cómo está tu país cuando vos sos de ahí, vivís ahí. Y no hay nada más lindo que poder compartir cómo está el país de uno, amén de lo malo y lo bueno, poder difundir, porque es de testimonio de primera mano. Y en ese sentido hay un montón de particularidades del caso de Perú, como es el caso de que vos mismo lo nombrabas. Una fragmentación en el Congreso, un presidente cuyo propio partido termina enfrentándose, sumado a la oposición de derecha, Perú Libre, que es su apoderado es Vladimiro Cerrón, que vos bien describías, acusado de múltiples causas de lavado, se enfrenta con Castillo vive una implosión y una explosión, o sea, dentro y fuera, políticamente hablando, tiene frentes de batalla, y para colmo, bueno, esto que vos nombrabas de que se percibe, y bueno, nosotros aquí veíamos algunas entrevistas a Castillo previo a asumir, se notaba un desconocimiento, se notaba un nivel de improvisación que podía llevar a esto que vos describís. Y todo esto que vos decías es muy interesante, esto del parlamentarismo reaccionario, el cual está avanzando Perú, no de una forma constitucionalizada, emprolijada, sino por el empoderamiento que tiene el Congreso y la disminución de poder que tiene la presidencia. Caso Kuczynski, renunció previo a ser vacado, Vizcarra fue vacado. A ver, a título personal esto, yo creo, Manuel Merino, que renunció en plena masacre, pero que iba a ser vacado. Yo creo que Sagasti, de lo que pude leer y consumir y empaparme, creo que es un gran trabajo. Y tengo entendido que también lo quisieron vacar, que también quieren ir contra Sagasti, pero sin pruebas. O sea, era una locura en un momento, ¿no? Sí, querían vacarlo porque según ellos él tenía algo que ver con el escándalo de las vacunas, cuando en realidad fue una herencia del presidente Vizcarra y de su ministra de Relaciones Exteriores. Y claro, el presidente ratificó a una persona que ya había empezado negociaciones, y lo más inteligente es que la persona se quede ahí para que podamos concluir las negociaciones de traer las vacunas. Pero ahí saltó el escándalo del estudio que estaba teniendo aquí Sinopharm, y bueno, quisieron pasarle a él la factura, pero en realidad no fue así. Y después también hubo todo un problema por las protestas que se tuvo a propósito de una ley que era francamente vergonzosa en los regímenes agrarios del Perú para
promover la agroexportación. Y ahí también dijeron, oye, él está matando gente y demás, quisieron ponerlo a la par con Merino, lo cual evidentemente no es así. Y la mejor prueba es cómo ha dejado el gobierno del presidente Sagasti con el nivel de aprobación que se ha ido. Todos los presidentes que han salido hasta el día de hoy en los últimos 20 años, todos han salido con menor aprobación de la que entraron. El presidente Sagasti ha salido con muchísima más alta aprobación de la que entró, porque su gobierno ha ido demostrando la capacidad que evidentemente tiene un partido de centro como el Partido Morado para poder llevar adelante al país. Entonces eso fue importante. Y ¿sabes qué es lo otro que también llama mucho la atención? Y es que se tilda mucho que ellos son unos vacadores, ¿no? Que están en una lógica que sí es confrontacional y demás, pero también hay un eco en la calle que se puede reflejar en los candidatos que están más a los extremos, y es que la gente también está de acuerdo. O sea, si no estuviese de acuerdo, en general, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, no tendríamos a Kast en la segunda vuelta en Chile. Entonces, sí hay un tema que se ha ido pues poniendo más fuerte respecto a queremos estos extremos, queremos algo de más radicalización en los discursos, y lo están aprovechando evidentemente políticos de izquierda y de derecha extrema, y eso justifica también que la confrontación sea el único camino viable para ellos, porque mira, el presidente de Castillo, por más que era un espectáculo innecesario, convocó a los presidentes de los partidos políticos o secretarios generales a una reunión hace 2 días, y los extremos, salvo su partido, que ya fue por un compromiso, asistieron. Los de la extrema derecha dijeron, no vamos a ir, incluso Keiko Fujimori dijo que tampoco iba a ir, y eso te demuestra pues que aquí no hay ninguna vocación de diálogo, de queremos realmente que gobiernes, no les interesa, lo único que quieren es sí o sí sacarlo hasta que encuentren la forma de volver a ingresar a ese espacio que sienten, imagino, han perdido, pero ahí está el hecho de cuánto la ciudadanía también está haciendo eco. Si no les dicen que no y lo ven como normal e incluso hasta como necesario, y el presidente Castillo ha perdido todo el soporte que tenía el soporte muy fuerte en los sectores de IEL, lo ha perdido, tenía un soporte altísimo en el sur, en el centro, también lo ha perdido. Yo soy del sur del Perú, de Lima. ¿Sí? Entonces siempre estoy entre Apurímac, que es una provincia que usualmente también está en problemas porque ahí está la minera más grande, están las Bambas, y Lima. Entonces puedo comprobar cómo está el humor en ambas regiones, y la verdad es que sí, o sea, muchísima gente que votó con ilusión por el presidente Castillo, ahora básicamente me dicen, pues cometió un error, y se radicaliza su propio discurso de sí, necesitamos a alguien que venga con mano dura, que sea más fuerte, ¿no? Y cuando les preguntas, oye, ¿y por qué no alguien que sí concilie, ¿no? Que sea más de centro? Te dicen, no, eso no, quiero alguien que tenga mano dura. No. Y eso demuestra que ahí hay un tema, ¿no? Que imagino nos va a pasar factura a toda Latinoamérica en algún momento, ¿no? Porque vamos a llegar a tener a presidentes de esa línea. Sí, y bueno, el caso de Brasil ya lo están teniendo. Hemos tenido el caso extremo en Bolivia, con en Santa Cruz, con el caso Camacho, Kast en Chile, bueno, acá en Argentina, el caso de Javier Milei arribando al Congreso. Es interesantísimo porque nosotros siempre acá decimos somos un vecindario, y lo que le ocurre a un vecino puede ocurrir acá. Somos ecos de lo que le sucede al otro en Latinoamérica. Lisette, vos sabés que, a ver, siempre que hablamos con vos nos queda un panorama súper completo de un país al que Argentina adora y quiere muchísimo por cuestiones históricas, por cuestiones de comunidad, como es Perú, y vamos a seguir de cerca lo que suceda con Castillo. Compartiste el humor político, el humor social. Tenemos unos minutitos para cerrar. ¿Crees que, por ahí suena medio fuerte la pregunta, Castillo tiene alguna vida disponible más? ¿Tiene alguna salida a esto? ¿O crees que esto ya está decantado? ¿Cómo lo ves para cerrar? Pues yo creo que, como suelen decir, en política no hay nada que esté completamente zanjado. Entonces, si existe la posibilidad de armar un proyecto democrático que sea viable y que pueda gobernar, porque salvando las diferencias, el presidente Ollanta en su momento tampoco la tuvo sencilla, ¿no? Y pudo hacerlo. Entonces, si él logra encontrar personas capacitadas que quieran llevar adelante el gobierno, y tiene que armar un soporte en el Congreso, uno que vaya más allá de una alianza pues con APP, que evidentemente no es alguien que puedes confiar, porque un día te dice sí y al día siguiente vota en tu contra, y Acción Popular igual, pero si logras encontrar mecanismos para que ellos también entiendan que si seguimos de la mano vamos a poder lograr lo mejor para ambos, entonces sí se puede. ¿Y sabes qué puede ser una buena fórmula? Es que nosotros el próximo año vamos a elegir a gobernadores regionales de los gobiernos locales, alcaldes, distritales, provinciales y gobernadores regionales. Usualmente ahí los partidos políticos tienen que llevar promesas
y requieren una cierta estabilidad. Quizá el presidente Castillo puede encontrar una muy buena fórmula en dar estabilidad a ese proceso y lograr que las bancadas puedan encontrar qué ofrecerle a la ciudadanía, ¿no? Entonces, o incluso él mismo, porque tengo entendido que también está armando un partido político propio, puede procurar tener ahí un gran respiro si logra ganar buena cantidad de gobiernos locales. Entonces, ahí sí cambiaría todo, porque recuerdo mucho que el presidente Vizcarra siempre solía valerse de, tengo a todos los gobernadores regionales a mis espaldas, están Claro, conmigo, claro, y claro, si tienes todos los gobiernos locales, eso también te procura cierta estabilidad. clarísimo. Está ahí y está en que él pueda contar con las personas correctas y que salga a hablar y que entienda lo que está haciendo y que creo que en parte también deje de creer que él es la víctima de todo, ¿no? Porque eso es lo peor, se la pasa victimizándose en cada discurso que da, que todo es contra él porque es cholo, porque es serrano, porque es campesino, y no es así, pues. O sea, en realidad hay gente de centro, derecha, izquierda, y también gente de derecha, izquierda, que no necesariamente es extrema, que no lo critica por ese tipo de situaciones, sino porque básicamente no está haciendo bien las cosas, y lo Claro, que se le está exigiendo es que gobierne, y claro. nadie le está pidiendo que pues que nos haga caso a todos, ¿no? Pero por lo menos que diga, voy a llevar adelante tal reforma de esta forma, con estos mínimos y demás. No lo hace. La segunda reforma agraria que anunció con bombos y platillos fue un saludo a la bandera, no tiene sentido, no tiene fondo, no ayuda realmente al agricultor, pero claro, es muy bonito simbólicamente. Y es ya para cerrar eso, lo que pasa es que el presidente Castillo se ha quedado en el simbolismo. El simbolismo le funcionó mucho en campaña, ¿no? El hombre del campo, el sombrero, arar la tierra. Y el simbolismo es fuerte para vincularte al voto, pero el simbolismo no sirve de nada cuando estás gobernando, porque necesitas acciones concretas. Y entonces ahí el propio campesino te dice, ya, muy bonito el sombrero, pero Claro. sigo vendiendo mis productos a una miseria y a precio, sigo con inestabilidad, sigo dependiendo de intermediarios, y las personas de la calle, de los sectores que siguen viendo que no pueden salir adelante con la pandemia, pues siguen así. Entonces, Claro. ¿a qué llega el simbolismo? Nada. Total, total. Clarísimo, clarísimo, Lisette. Gracias de verdad por el tiempo, por la charla. Seguramente la primera de muchas. Gran abrazo a ti y a todo el pueblo peruano que tanto aquí queremos. Gracias en serio por tu tiempo. No, gracias a ti, Esteban. Muchísimas gracias a todos también por ayudarme técnicamente por los inconvenientes que hubo allá. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos también. Muchísimas gracias. Lisette Meléndez Vargas, de Lima, de Perú, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y bueno, además es cofundadora y dirigente del Partido Morado, una analista política de la hostia para poder entender qué sucede en el Perú. Clarísimo, un cierre clarísimo para tener un manual de cómo comprender los turbulentos tiempos de Castillo, quién está enfrente y quién está de costado al presidente peruano, a tan poco asumir y con tantos temas que debatir y entender al respecto.